El tema de esta presentación es Tríada ecológica y ciclos de la materia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, Campus Dr. José Narro Robles, por parte de la materia Ecología y Medicina Social, impartida por el Dr. Casimiro Zamora, del Grupo 211, presentado por la alumna Sánchez Bueno Lorena Alejandra, en el día 4 de marzo del año 2019. A finales del siglo XIX, la enfermedad infecciosa era considerada una condición causada exclusivamente por un organismo patógeno. Un organismo patógeno es una alteración de la estructura o función del cuerpo o de algunos órganos o tejidos. Sin embargo, durante el siglo XX se comenzó a comprender la participación de los mecanismos específicos e inespecíficos de defensa en el desarrollo del proceso infeccioso, gracias a los avances de la inmunología que se dieron en esa época. Posteriormente, el estudio físico y social también resultó importante en el estudio de la enfermedad, pues con esto se demostró que en la aparición de la misma se ven implicados también dos factores, el ambiente y las alteraciones ocasionadas por el hombre. Considerando lo anterior, fue necesario crear un modelo en el que estos factores trabajaran juntos e interactuaran entre ellos para mantener un equilibrio que pudiera estudiar la salud del sujeto y por lo tanto también la enfermedad. De esta forma surgió la tríada ecológica, que es una representación de tres elementos que intervienen en la enfermedad y la salud del sujeto, como lo son el huésped, el agente causal y el ambiente. Cuando estos tres factores mantienen un equilibrio, se demuestra como la salud del sujeto. Cuando uno de ellos se altera, provoca que se pierda el equilibrio de la tríada y esto se representa como una enfermedad. Como ya se mencionó, la tríada comprende tres elementos. El primero de ellos es el huésped, que es aquella persona o individuo que se encuentra enfermo o saludable, el cual interactúa con los otros dos componentes de la tríada. Este es único en su tipo, pues cuenta con diferencias de los demás individuos y existen varios aspectos a tomar en cuenta al momento de estudiar el afectado de este esquema. Es importante mencionarlos ya que estos factores pueden facilitar o disminuir la posibilidad de que el individuo desarrolle la enfermedad. El primero de ellos es la estructura genética, que se refiere a todas aquellas modificaciones o alteraciones que el individuo pueda poseer en su código genético, incluyendo los padecimientos o enfermedades que sean productos de la herencia. Posteriormente tenemos el género del huésped, ya que algunos padecimientos son más comunes en el género masculino que en el femenino o viceversa, como puede ser también la raza y la edad. Después tenemos la inmunidad o el nivel de la misma que posee el individuo. Esto se refiere a que algunos tienen mayor o menor posibilidad de ser inmunes a una enfermedad. Posteriormente está el estado mental, ya que se debe tener en cuenta los trastornos mentales y aquellos físicos que son productos del mismo. Después se encuentra la nutrición, ya que el régimen alimenticio condiciona el estado de salud en gran parte. Y por último están los hábitos del huésped, que aumenten las posibilidades de contraer o contribuir en el desarrollo del padecimiento. El segundo elemento de la tríada es el agente causal, que son los factores o aspectos externos o internos que, aunque deben intervenir para provocar una enfermedad, por sí mismos no son capaces de producirlas, ya que en la mayoría de los casos es necesario la unión de los demás elementos. Al comienzo, debido a que el esquema de la tríada ecológica se utilizaba exclusivamente para las enfermedades infecciosas, solo se tomaban en cuenta los microorganismos biológicos como lo son los hongos, los virus, las bacterias o los parásitos. Sin embargo, al extenderse su uso, se empezó a estudiar más agentes causales como lo son los psicológicos, los nutricionales, los físicos y los químicos. Los agentes psicológicos son los miedos, las frustraciones, la ansiedad, el estrés, entre otros. Las causas físicas se refieren a la temperatura, radiaciones, electricidad, y los agentes químicos pueden ser los medicamentos y sustancias de baja o alta toxicidad. Y por último, las causas nutricionales se refieren a los padecimientos logrados por una mala alimentación. En la anterioridad se consideraba también como factor de la enfermedad a la alteración de la funcionalidad del individuo, pero resultaba difícil evaluarla ya que ésta podía variar dependiendo de la perspectiva que se tomara.
Muchas veces ni siquiera era la misma perspectiva la del individuo que la que percibían los demás. El último elemento a considerar de la tarea ecológica es el ambiente, ya que en el medio ambiente existen muchos aspectos que podrían ayudar a estudiar el estado de salud de un individuo, pues en él pueden existir muchas fuentes de infección o condiciones, ya sea físicas, sociales o biológicas, que faciliten la producción o desarrollo de las enfermedades. La condición física se refiere a la geografía, el clima, la condición del agua o el aire, entre otros. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias son más propicias en un clima frío que en un clima cálido, o un mal tratamiento del agua también puede llegar a generar una enfermedad, así como altas concentraciones de contaminación en el aire. También se encuentran las condiciones sociales que intervienen notablemente en la tarea ecológica, donde se incluye el estatus social, la religión, el círculo familiar, laboral o de amistad, etc. Como ya se mencionó, la nutrición es un factor importante en la salud de un individuo. Y refiriéndonos al estatus social, si no se cuenta con los recursos necesarios para una alimentación correcta, su nutrición será deficiente y su salud también se verá comprometida. Por último, la condición biológica, por su parte, consiste en la naturaleza del lugar donde el individuo sujeto de estudio se desenvuelve, es decir, la flora y la fauna del sitio. La forma de representar el esquema de la triada ecológica puede variar dependiendo de quién lo interprete, pero normalmente se construye como un triángulo que posee en cada vértice uno de los elementos explicados anteriormente, que son el huésped, el agente causal y el ambiente. La modificación realmente se realiza en el centro del triángulo o en la inclusión de los organismos que habitan en el huésped, aunque esto no es algo muy común. En el caso del centro del triángulo, algunos científicos añaden el factor tiempo como un aspecto de interés en la triada ecológica, en el que se estudia el tiempo del contagio o el tiempo transcurrido desde el comienzo del padecimiento hasta la muerte o recuperación, ya sea dependiendo del caso. Mientras que los organismos mencionados son de importancia para otros científicos, los cuales pueden estar incluidos en uno de los vectores del triángulo o simplemente se agregan como un componente ajeno que influye en todos los demás factores. El otro modelo representativo es a través de una balanza, en donde se evaluará el estado de salud de una persona o de un animal a través del equilibrio de la misma, siendo equilibrada para el individuo sano y no equilibrada para aquellos que los elementos que éste posee y fueron estudiados faciliten el desarrollo de la enfermedad, produciéndose así una cadena infecciosa. Para explicar el proceso de la cadena infecciosa, primero es necesario definir la infección, que es la presencia y multiplicación de un agente infeccioso en el huésped, pero sin presentar síntomas. Cuando se presentan ya síntomas, la alteración pasa a llamarse enfermedad infecciosa. La cadena infecciosa se refiere a la interacción de los elementos de la tríada ecológica que en conjunto terminan produciendo o facilitando el desarrollo de la enfermedad. Deben estar presentes los 6 elementos de la cadena para que se pueda considerar una infección, ya que si falta o se modifica cualquiera de ellos, resulta fácil controlarla. El primer eslabón es el agente infeccioso, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario o un helminto. Su participación en la infección se puede presentar de 4 formas diferentes. La primera de ellas es la patogenicidad, que es la capacidad de un microorganismo de causar enfermedad. Por su parte, la virulencia es la gravedad de la misma enfermedad y depende del agente etiológico, el huésped y la dosis. La invasividad se refiere a la capacidad de un organismo para penetrar un tejido. Y por último, la dosis infecciosa es la cantidad del agente infeccioso necesario para causar la enfermedad. El reservorio es el segundo eslabón de la cadena y es el sitio donde la gente está presente con metabolismo activo y en reproducción, ya sea de forma sintomática o asintomática. Generalmente es una persona que está a punto de sufrir una enfermedad, que ya la tiene o que está en proceso de recuperación. En muchas de las ocasiones, la persona ni siquiera sabe que está haciendo un reservorio, pues como ya se mencionó, este puede ser asintomático. El siguiente eslabón de la cadena es la puerta de salida, que es el medio por el que el agente infeccioso abandona el reservorio y puede variar dependiendo del tejido en el que estén alojados. Por ejemplo, algunas puertas de salida son la tos y estornudos, secreciones como la saliva
y en el caso de algunos agentes, incluso la sangre es una puerta. Los medios de transmisión es la ruta que sigue el microorganismo infeccioso al abandonar el reservorio por la puerta de salida hasta llegar a un nuevo huésped. Estos pueden ser de contacto directo entre el reservorio y el huésped, como lo son los besos y los estornudos, o de contacto indirecto, donde el primer caso puede ser un intermediario inanimado como el polvo, el agua, los alimentos, entre otros. La puerta de entrada, por su parte, es el sitio por donde los agentes logran penetrar en el nuevo huésped y guarda paralelismo con la puerta de salida. Es decir, por ejemplo, en una enfermedad donde la puerta de entrada es respiratoria, la puerta de salida será principalmente respiratoria también. Y el último eslabón de la cadena es el huésped, y este presenta nula, deficiente o excesiva reacción inmunitaria o sufre alteraciones en la piel, mucosas o padecimientos debilitantes. Entre las uniones de las 6 eslabones de la cadena se recibe la influencia del ambiente, ya que las condiciones de cada elemento pueden variar dependiendo del ambiente en donde se encuentre el agente en ese momento. Por ejemplo, la puerta de entrada es diferente si el individuo se encuentra en la comunidad o en un ambiente hospitalario. En base a todo lo mencionado, se puede concluir que la tríada ecológica es de gran importancia para el tratamiento de una enfermedad, ya que gracias a ella se puede abordar la enfermedad incluso antes de que ésta llegue a serlo. Es decir, se aborda desde que está en el punto de la infección, representándolo como una cadena infecciosa. De esta forma también se puede identificar cuál de los elementos es el más débil y de este modo poder prevenir la generación de una enfermedad. También podemos observar la importancia de cada uno de los elementos, pues la alteración de uno de ellos provocaría la pérdida del equilibrio de la triada y por lo tanto la pérdida de la salud, y esto llevaría a la generación de una enfermedad. Además, no solamente está enfocada hacia la enfermedad, sino que también contribuye a la definición de salud, pues el equilibrio de los tres factores de la triada se puede considerar como la salud del objeto. Aunque es insuficiente hablar sobre salud considerando solamente estos tres elementos, pues el concepto también abarca el factor psicológico y el espiritual, según la OMS. Actualmente, la tríada ecológica resulta de gran ayuda en el establecimiento de la relación entre la salud y la enfermedad, así como para prevenir la misma o facilitar la obtención de un tratamiento con el conocimiento del proceso causal y los factores que intervienen en ella, gracias a la cadena infecciosa, que es la interacción de los elementos de la tríada ecológica.